días a todos ustedes, hermanos míos. En esta mañana vamos al mensaje que tenemos para el pueblo de Dios. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el 12. Tomen sus Biblias conmigo y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias en esta mañana. Señor, bendice tu palabra, edifica tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea, Señor, con nosotros. Te pedimos entendimiento, te pedimos que nuestro corazón sea enseñable, que podamos, Señor, agarrarnos de la verdad de tu Escritura y ver a Cristo en ella. Te pedimos, Señor, que nuestra esperanza esté fijada únicamente en ti. Te pedimos, Padre, que tú levantes a tu pueblo en avivamiento santo para ti, Señor, en medio de este mundo que perece. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Hermanos míos, es innegable que estamos viviendo un caos, una confusión y una incertidumbre en estos días, y el mundo entero ha sido sacudido y enfrenta una crisis tanto económica como social y en muchos otros ámbitos. El mundo entero está siendo removido desde sus cimientos, y muchos tratan de encontrar una solución a este problema, una cura para arreglar los conflictos del mundo que se está viniendo abajo y que cae a pedazos. Sin embargo, aunque los esfuerzos por hallar una esperanza son válidos, muchas veces nobles y aún son necesarios, usualmente el problema es que
las personas tratan de encontrar esa esperanza lejos de Dios y lejos de su palabra. La Biblia habla claramente de los peligros que esto conlleva. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 24 y 25 nos dejan claro que no podemos confiar en el hombre. Dice así: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La necesidad más grande de este mundo, hermanos, es despertar a esta realidad, despertar a la realidad de que todo está condenado a destrucción, excepto una cosa: la palabra de Dios. Este despertar debe iniciar, hermanos míos, dentro de la iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. Lo que vemos en este pasaje es un despertar, un avivamiento por la palabra de Dios. Este mensaje lo he titulado Avivados por la palabra. Y en realidad lo que vemos aquí es que a través de los años de la historia de la redención, cada gran despertar, cada avivamiento ha sido acompañado por una profunda convicción de pecado. El pecado que antes era oculto, el pecado que antes no incomodaba, ahora sale a la luz, incomoda nuestras almas y Dios está trabajando en el corazón de su pueblo. La convicción de pecado se vuelve muy pesada. El día en que el Señor aviva nuestros corazones, no podemos sino mirar su gran santidad y mirar nuestra falta de conformidad a ella. Y entonces se sobreviene un quebrantamiento que producirá un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Todo avivamiento es una experiencia dolorosa. No hay avivamiento sin lágrimas. Pero el avivamiento verdadero va más allá de simplemente un entusiasmo o una tristeza pasajeras. Dios es quien da el avivamiento. El avivamiento no puede ser prefabricado. No es simplemente una campaña evangelística. No es un fin de semana en la iglesia con pastores invitados o un grupo de alabanza invitado para entretener al pueblo. No. El verdadero avivamiento es traído por Dios. Clamamos a Él para que nos alivie el dolor de la carga de nuestro pecado. Y Dios contesta. El llanto, la tristeza y el dolor terminarán convirtiéndose en gozo, pero todo comienza con lágrimas y quebrantamiento. Quiero que veamos en esta mañana 3 principios básicos que vemos en este relato de un verdadero y genuino avivamiento. Debemos aprender cómo el pueblo de Dios fue avivado para que nosotros mismos podamos ser avivados por el Espíritu Santo. El primero de esos puntos es el clamor por la palabra de Dios. Empezando en el versículo 1, vemos que dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Los comentaristas bíblicos menos entusiastas, hermanos míos, nos dicen que habían probablemente unas 30,000 personas aquí. Otros más atrevidos aseguran que habían más de 50,000. Pero creo que es razonable decir que eran poco más de 40,000 personas, todos reunidos aquí en este pasaje como una gran congregación. Estaban todos como un solo hombre, lo que significa que todos tenían el mismo propósito. Habla de estar en unidad. Esto es muy importante para un avivamiento, porque el avivamiento no es simplemente un avivamiento individual, sino que es algo colectivo. Esto abarca a toda la congregación y aún llega a la nación completa. Esto nos recuerda también en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, la Escritura nos dice que todos estaban unánimes juntos. Todo esto sucede delante de la puerta de las aguas. Ese era el nombre de la puerta de la entrada del lado este de Jerusalén. Y el pasaje nos narra en el versículo 2 que era el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo es lo que equivale a nuestro año nuevo en el calendario judío. Dios quería que su pueblo empezara un nuevo año con el pie derecho, andando correctamente delante de Dios. Esta era la celebración conocida como la fiesta de las trompetas, que es el primer día de una fiesta más larga conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y aquí se acostumbraba a leer la Escritura de manera pública. Debemos señalar algo muy importante aquí. Tradicionalmente, las mujeres no estaban invitadas a los festejos judíos.
Eso es parte de la cultura, eso es parte de la tradición judía. Sin embargo, la Escritura nos deja muy claro y hace énfasis en mencionar todo el pueblo. Y después especifica, no una vez, sino 2 veces más, en el versículo 2 y en el versículo 3, hombres y mujeres. Y también agrega, todos los que podían entender. Hermanos, hasta los niños que ya tenían entendimiento estaban en congregación escuchando la palabra de Dios. Todo esto nos deja ver la seriedad de la ocasión de lo que estaba aconteciendo. Era una congregación enorme, hermanos. Para darles una idea, hemos dicho que quizá habían algo más de 40,000 personas. Se calcula que aquí en nuestra ciudad tenemos a cerca de 80,000 habitantes. ¿Se imaginan la mitad de toda la comunidad en nuestra ciudad reunida clamando por la palabra de Dios? Era muchísima gente. Nosotros no tenemos un lugar en nuestra ciudad para albergar a tanta gente. Estando todas estas personas juntas, gritaban a Esdras, el escriba, tráenos el libro. Las 40,000 personas estaban ansiosas de escuchar la palabra de Dios. Cuando leemos el libro que el Señor había dado, en realidad lo que quiere decir es que el Señor había ordenado a su pueblo. La ley que el Señor ordenó a su pueblo era para que se cumpliese. Y la gente entendió que si ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios correctamente explicada, correctamente predicada, había un solo hombre en toda la nación que era capaz de hacer eso. Y ese es Esdras. 14 años antes de este acontecimiento, Esdras había llegado a la tierra prometida de la cautividad en Babilonia. Y durante este tiempo, Esdras ha estado estudiando la Escritura. Podemos verlo porque en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, leemos: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos míos, 14 años Esdras estuvo sumergido en la Escritura para poder enseñarla. Ahora, el pueblo, ante la necesidad de sus corazones de oír la palabra de Dios, le gritan a Esdras, tráenos el libro, danos palabra, queremos Biblia. Es lo que están diciendo estas personas aquí. No quieren a Esdras por Esdras mismo. No es la persona de Esdras la que quieren. Quieren a Esdras porque Esdras trae el mensaje de Dios y están hambrientos por el mensaje de Dios. Esto es lo que necesitamos en nuestras congregaciones. Esto es lo que necesitamos en cada iglesia local. Tenemos que alzar la voz y decirle a nuestro pastor, a nuestro predicador, al hermano que enseña, al que da el devocional, hermano, tráenos Biblia. Tráenos la palabra de Dios. Hay que levantar la voz, hacerle saber a nuestro pastor que no necesitamos ni queremos otra cosa sino Biblia. Pastor, ¿podríamos dejar las historias para otro día y centrarnos en la predicación de la palabra de Dios? Hermano, ¿podríamos dejar los chistes para otra ocasión y nos podría enseñar la Biblia seriamente, como si fuéramos adultos, porque lo somos y queremos conocer la palabra de Dios? Hermanos, esto es lo que necesita nuestra iglesia y esto es lo que necesita el mundo. Que la iglesia se levante con un clamor por la palabra de Dios. Queremos el santo libro, queremos Biblia. Dejémonos de supersticiones evangélicas, dejémonos de ideas humanas y vayamos a la Biblia a ver qué es lo que manda. Esto debe ser también, hermanos míos, el sueño de todo predicador, de todo pastor. Que el pueblo esté clamando por la palabra de Dios, que no necesite otra cosa y que entienda que lo único que es suficiente es la palabra. El segundo punto de esta mañana está empezando el versículo 2. Dice, el sacerdote Esdras trajo la ley. Esta es la confrontación con la palabra. Ese es el segundo punto. Vemos aquí que Esdras hace una oración al Señor. Lo que vemos aquí es que él contesta también el clamor del pueblo por la palabra de Dios. Esdras ahora pasa al frente para dar a la gente lo que está pidiendo y no los decepciona. Se levanta con el libro de la ley y la lee magistralmente. Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley. Como dije, Esdras se ha preparado toda su vida para esta ocasión.
En realidad es Dios quien ha preparado a este hombre para este momento y este momento para este hombre. Por 14 años, Esdras se ha enfocado completamente en escudriñar la palabra. Ha desentrañado sus verdades, ha profundizado en el texto, ha comprendido su significado, ha interpretado sus pasajes, ha incorporado estos a su alma, los ha integrado a su propia vida, los ha practicado en su caminar diario, los ha enseñado fielmente todos estos años. Y ahora es el gran momento frente a toda la nación. En el versículo 3 vemos que Esdras lee el libro. Pero hermanos, no pensemos que esta lectura es una lectura monótona, aburrida, cansada, como quizás se lee la escritura en algunas iglesias. No, la palabra que se usa aquí, leyó, en hebreo es la palabra kará, que significa implorar, y significa vociferar, significa gritar, proclamar a gran voz. Quiere decir rugir con fuerzas, rugir como un león imponente y feroz. Significa invocar a todo pulmón. Este es el mismo verbo que se utiliza en Jonás, capítulo 3, versículo 4, cuando Jonás entra en la ciudad y predica diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás está hablando y está gritando a todo pulmón lo que el Señor le había dicho. Este es el mismo verbo, esta es la misma idea que se expresa aquí en el pasaje de Nehemías. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó y leyó la palabra de esta manera al pueblo. Esdras puso su alma y su corazón mientras leía. Es como si predicara mientras estaba leyendo la escritura. Podía ver la pasión de Esdras al leer la escritura. Notemos la respuesta de la gente en el versículo 3. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, estaban atentos, prestaban atención, tenían puesta toda su atención en lo que se les leía. Estaban alertas a cada palabra. La idea aquí es que se inclinaban hacia adelante donde estaba Esdras, porque querían escuchar, querían entender. Como si ellos fueran pequeños pedazos de metal atraídos por un imán. Sus corazones estaban cautivos por la palabra de Dios. Tenían un fuerte deseo de saciar su sed espiritual, su hambre por la palabra. Y esto es lo que pasa cuando el predicador toma en serio la palabra de Dios, toma en serio la escritura. Ese mismo sentir se transmite a toda la congregación. El pueblo de Dios comienza a tomar en serio la palabra. Toda la gente permaneció ahí, desde temprano en la mañana, probablemente a las 6 de la mañana. Y esto duró hasta el mediodía, sin ningún tipo de entretenimiento. Solo palabra, solo Biblia. Y ahí estaban. Alguien me dijo alguna vez que los sermones deberían ser más bien cortos, quizá 20, 25 minutos a lo más, porque hoy en nuestra generación se vive un problema de atención. A lo que yo respondo, bueno, ¿no tienen un problema de atención cuando ven una película por 2 horas? ¿No tienen un problema de atención cuando ven un partido de fútbol? ¿No tienen problemas de atención cuando están jugando videojuegos? ¿No tienen problemas de atención cuando están pegados al celular por horas? Y de pronto, el domingo por la mañana, quieren que yo crea, que tienen un problema de atención. No, hermanos míos, ahí no hay un problema de atención, ahí hay un problema de corazón. Porque ciertamente sus corazones prestan atención a aquello que aman. Y es lo que estamos viendo aquí, que el pueblo de Dios tenía un amor por la palabra. Dios había avivado sus corazones para tener amor y darse cuenta de la necesidad de la escritura en sus vidas. En el versículo 4, Esdras se coloca sobre un púlpito de madera. Esto es para que todo el mundo pudiera verlo bien, para que todo el mundo pudiera escucharlos. Además, no estaba solo, estaba rodeado por 13 líderes estudiosos de la palabra de Dios. 6 a su derecha y 7 a su izquierda. De manera que el pueblo veía la unión y la solidaridad de sus líderes. Todos unánimes juntos frente al pueblo, respaldando a Esdras, respaldando el mensaje que trae Esdras, firmes para ser sostenidos y fortalecidos por Dios, reunidos como una nación, entendiendo y sabiendo que es el mensaje de la palabra de Dios lo que va a levantar al pueblo. En el versículo 5 vemos más detalles de esta situación. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Una mejor traducción de la parte final de este versículo nos lo da la Biblia de las Américas, donde dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Hermanos, toda la gente instantáneamente se puso de pie al abrir la Escritura. Se levantaron mostrando reverencia a la palabra, respeto por la palabra de Dios, porque entienden que cuando la Biblia habla, Dios habla. En el versículo 6, Esdras bendice al Señor Dios grande. Su lectura de la palabra de Dios en realidad es una exaltación a Dios, una glorificación al Señor de la palabra. De manera que cuando leía y explicaba la Escritura, Dios estaba siendo enaltecido. Y hermanos, es un modelo de cómo debe ser todo sermón, todo devocional, toda enseñanza. Cristo debe ser exaltado en cada uno de ellos. La palabra de Dios fue dada para exaltar al Señor creador del universo. Toda la gente respondió, amén, amén. Agradecidos por Dios, porque tenían su palabra. Levantaron las manos orando al Señor y dando a entender que estaban listos para recibir el mensaje que tenían para Él. Dios es el autor de la palabra y esto ellos lo entendieron bien. Cuando leemos la ley de Moisés o el Evangelio de Marcos o el de Mateo o las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, realmente todos ellos son autores secundarios. El autor primario es el Señor y esto les había dejado sus corazones cautivos a lo que el Señor iba a hablar. Aquí vemos el ABC de un curso básico, por decirlo así, de cómo se debe recibir la palabra. Noten que además ellos se humillaron de tal manera que sus rostros tocaban la tierra. Agradecieron a Dios, oraron a Dios, adoraron a Dios. Ahí está la manera correcta en que debemos recibir el mensaje de Dios. Acción de gracias, oración y adoración son todas claras evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando en nuestros corazones por su palabra. ¿Se pueden imaginar, hermanos míos, a más de 40,000 personas postradas sobre sus rostros, adorando al Señor Dios de la palabra? Esto, hermanos, es teología viva. Esto es doctrina en acción. El elevado concepto de Dios y el alto concepto de su palabra producen una suprema adoración. Es mentira que el conocimiento de la doctrina y el conocimiento profundo en el estudio de la palabra nos mata el espíritu y nos quita la unción. Por el contrario, cuando conocemos a profundidad al Dios de la Escritura, nuestro espíritu es capaz de adorar verdaderamente al Dios de la Escritura. Esto es lo que el maestro de Biblia, James Montgomery Boyce, llama el efecto sub y baja. Es como cuando los niños juegan en un parque. Un extremo va hacia arriba mientras el otro va hacia abajo. Y al revés, cuando el otro sube, el otro baja. Pero no pueden estar ambos extremos arriba al mismo tiempo. De la misma manera, cuando Dios es exaltado, el hombre es humillado. Pero si el hombre es exaltado, es como si sacáramos a Dios de su trono. Y esto, hermanos míos, es lo que ha querido hacer Satanás desde el principio, destronar a nuestro Dios. Me atrevo a decir, hermanos, que en todo sermón, en toda predicación y en toda iglesia, en donde el hombre es exaltado, Cristo no está siendo tomado en cuenta. Y ahí está operando el espíritu del anticristo. El todopoderoso, el altísimo y eterno Dios soberano de la creación, se hace presente entre hombres mortales hechos del polvo de la tierra. Y la respuesta inmediata del pueblo es caer postrado. Esto lo vemos en Romanos 14:11, donde nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Dios. Hermanos, Dios está haciendo su obra en los corazones de su pueblo y lo hace a través de su palabra. Nadie está mirando su reloj, nadie está bostezando, nadie se está durmiendo, sino que todos tienen puesta la atención en lo que se les está predicando. En la parte final del versículo 7 vemos que los levitas estaban entre la gente y ayudaban al pueblo a entender la lectura de la palabra de Dios. Aquí vemos la gran importancia de la explicación correcta del texto para que el pueblo lo entienda.
el pastor MacArthur nos dice que el significado del texto es el texto. Y mientras no entendamos correctamente el texto, lo único que tenemos es letras negras impresas en papel blanco. Leer la Biblia, hermanos míos, es importante. Entender lo que la Biblia dice correctamente es fundamental. Ahí está la diferencia entre un cristiano bíblico y un hereje que se dice cristiano. Miremos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten esto, hermanos, para presentarnos a Dios aprobados, es importante que aprendamos a manejar con precisión la palabra de verdad. Eso hará que no nos avergoncemos el día que estemos delante del Señor. Por una razón, porque hemos entendido y aprendido lo que la Biblia manda y dice. La palabra de Dios debe ser explicada e interpretada correctamente si queremos un avivamiento. Si queremos que el pueblo de Dios despierte, necesita recibir una instrucción sólida y robusta en las cosas del Señor, no con ideas humanas. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje, que los levitas explicaban al pueblo cómo deben ser transformados por la palabra. Sus mentes están siendo conformadas a la mente de Cristo cuando van entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Lo que quiere decir es que poco a poco dejan de pensar como piensa el mundo y empiezan a pensar como Cristo piensa. Esto lo vemos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Además, en el versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Notamos aquí que nos dice la manera en que ellos hacían entender la prédica de la palabra. Dice que ponían sentido, es decir, con el significado real, con la interpretación correcta. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante esto? Para que se entienda. Si el pueblo no entiende la predicación, si el pueblo está confundido con la predicación, vana entonces es la prédica, porque el pueblo no está entendiendo lo que se le está predicando. La idea aquí es la de un obrero que trabaja con las manos. Un carpintero, por ejemplo. Este carpintero, si quiere hacer una silla, necesita tomar la madera, hacer los trazos correctos. Después necesita cortar con exactitud las piezas, de tal forma que al terminar tiene que ensamblarlas todas. Y al ensamblarlas, cada pieza encaja perfecta y correctamente con la otra. Cabalmente la silla queda firme. No toda chueca, no con una pata más larga. No toda inestable, sino firme. Otra idea podría ser la de un sastre, por ejemplo, quien toma las medidas del cliente y entonces hace los cortes en la tela, después hace las costuras necesarias, de tal manera que cuando termina puede entregar una prenda justo a la medida del cliente. Es lo que estamos viendo aquí. Necesitamos que la palabra de Dios sea predicada con total exactitud. No necesitamos en el púlpito grandes conferencistas, pero tampoco, hermanos míos, podemos tener tartamudos. Necesitamos hermanos, hombres pastores, fieles a la Escritura, temerosos de Dios, que puedan explicar con exactitud lo que el texto dice. Este tipo de predicación, hermanos, fiel a la Escritura y con exactitud, explicada y aplicada al corazón de los creyentes de manera efectiva, es lo que levanta los ministerios. Esto es lo que levanta iglesias saludables. Esto es lo que levanta iglesias que son bíblicas. Esto es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos que la palabra de Dios levante a su pueblo y de esa manera nosotros vamos a ver cómo el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, continúa pastoreando a su pueblo por su palabra. Quiero que pasemos al tercer punto de esta mañana. Es convicción por la palabra de Dios. En el versículo 9 vemos el punto culminante de este pasaje. La convicción que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente a través de su palabra. Dice en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Hermanos, ¿por qué les están diciendo esto?
porque estaban entristecidos y lloraban incontrolablemente, sin que pudieran parar de lamentarse. Todos gemían y sollozaban, todos lloriqueaban, todos estaban quebrantados. Más de 40,000 almas quebrantadas en el mismo lugar. ¿Alguna vez has visto un hermano o una hermana que durante la predicación es tocado por el Espíritu Santo, es quebrantado en su corazón y llora? Ahora imagina 40,000 personas sin poder parar de llorar. ¿Por qué lloraban? Bueno, vemos eso en el versículo 9. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Entendemos lo que está pasando aquí, hermanos míos? La palabra de Dios, que es como un espejo, ha quitado la venda de los ojos del pueblo y ahora les permite verse a sí mismos como Dios los ve. Ahora, por la Escritura, ellos pueden ver claramente su terrible necesidad de la palabra de Dios, pues no están conformados a las santas palabras de la ley. Esto los quebranta, esto les parte el alma. Están siendo despertados de un largo sueño en el que estaban y ahora son conscientes de su estado espiritual. Están conscientes de que están en bancarrota, no tienen nada. De pronto viene este avivamiento, este despertar y cae sobre ellos una profunda convicción de pecado. Romanos 3:20 nos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto, hermanos míos, es bueno. Esto es algo positivo. Piensa en esto, si tuvieras una enfermedad mortal, fuera bueno que tuvieras síntomas, porque si no tienes síntomas, no sabrías que hay algo mal dentro de ti. Realmente, hermanos, cuando Dios nos quebranta, es un acto de misericordia. Es la manera de Dios de mostrarnos que hay una necesidad profunda de su palabra, del Dios mismo, del Espíritu Santo en nosotros, y nos comunica esto mediante el quebrantamiento. Pablo nos dice en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pablo nos está diciendo, hermanos míos, que él no habría conocido el pecado de su vida si no hubiera sido por la ley. Es la ley que nos revela la condición de nuestro corazón. Es la Escritura que nos habla de nuestra necesidad tremenda de la palabra de Dios. El pecado, hermanos míos, es la enfermedad. La ley es el diagnóstico. Y el Evangelio de Jesucristo es nuestra única cura. El corazón del pueblo ha sido atravesado por la palabra de Dios. Y están llorando sin control. No pueden parar de llorar. Es un problema, hermanos, en todas aquellas congregaciones y en todas aquellas iglesias que se rehúsan a predicar para confrontar a la congregación con su pecado. Aparentemente los pastores creen que están haciendo algo bueno, creen que por amor a la congregación no van a predicar algo que les ofenda. Pero hermanos míos, eso no es amor. Y si es amor, es simplemente amor por sí mismo, pero no por los demás. Porque el pastor piensa que la gente se le puede ir. Porque el pastor piensa, ¿qué van a pensar de mí? No les voy a caer bien. Prefiero nada más poner una sonrisa. Pero hermanos, eso no es lo que manda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a que se predique fielmente. No podemos darle a las personas una pastillita para aliviar el dolor espiritual. No existe un Tylenol para el problema que tiene el hombre y el dolor de su corazón. Eso no existe. Lo que necesitamos todos nosotros es un trasplante de corazón. No es un dolor de cabeza, es un cambio de corazón completamente. Nos lo dice así el Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, la palabra de Dios está revelando la verdadera necesidad de su pueblo. Y es incómodo, y es perturbador. Es un diagnóstico que a nadie le gusta recibir. Pero los levitas están entre la gente y les dicen, hermanos, paren de llorar. En el versículo 10 les dice de nuevo, no os entristezcáis. Y otra vez en el versículo 11, esta es ya la tercera vez que se los dicen, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Cállense, les dicen los levitas al pueblo.
Esta orden, hermanos míos, cállense, no es una orden insensible, no es algo desconsiderado. Al contrario, esto es una súplica de apoyo. Es como decirles, hermanos míos, tranquilícense, cálmense. Nuestro consuelo es el Señor. Él sana todo corazón, Él sana toda herida, Él quita toda carga de pecado de nuestras vidas. Y esto lo sabemos porque ahí mismo en el versículo 10 les dicen, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos míos, nunca debemos llevar nuestro quebrantamiento lejos del gozo del Señor. El quebrantamiento mal dirigido solo tiene un destino, la amargura. El quebrantamiento es puesto por Dios en nuestros corazones para que recordemos nuestra tremenda y total dependencia a Él. Quiere que nos rindamos ante el peso de una vida que nos supera en adversidad, que nos supera en fuerzas. Querer llevar este peso, hermanos, por nosotros mismos, querer llevar el peso y la carga del pecado por nuestras propias fuerzas, no es sabio ni es bueno. Nuestra iglesia no necesita cristianos fuertes, porque no existe ninguno. Necesita cristianos, hermanos y hermanas que reconozcan delante de Dios su tremenda debilidad. Jesús nos dice en Mateo 11, versículos 28 a 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos míos, el quebrantamiento es necesario, pero rendirse a Cristo es primordial. Rendirse a Cristo es venir a Cristo. Noten cómo habla el versículo. Es Cristo mismo hablándonos. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Yo les daré descanso. Es ahí, hermanos míos, en donde nosotros encontramos nuestra esperanza. Pablo luchaba con el aguijón de su carne. Y esto lo conocemos muy bien. Hemos leído este versículo de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Bástate mi gracia. Después de que Pablo rogó al Señor 3 veces que quitara este aguijón de su carne, el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, es decir, me regocijaré, me gozaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escucha hermano, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Hermanos míos, el reconocimiento de nuestra debilidad delante del Señor nos va a hacer caminar en humildad delante de Dios. Y esto nos dará las fuerzas para continuar, porque es en sus fuerzas y no en las nuestras. La convicción de pecado, hermanos, no es simplemente reconocer que somos pecadores. No es simplemente llorar un momento o dolerse o enojarse por el hecho de que hemos pecado contra el Señor. Hasta el diablo reconoce que es diablo. La convicción de pecado, bíblicamente hablando, hermanos, inicia con el quebrantamiento y el dolor, pero siempre termina en una completa rendición a los pies de Cristo. La meta del quebrantamiento es ver al Salvador manifestando su poder en nuestras vidas. Una y otra vez vemos estas muestras grandes de su poder cuando Él trae paz a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos? De nuevo vemos aquí oración, vemos aquí ruego, vemos acción de gracia, adoración. Y entonces, ¿qué sucede? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Es necesario, hermanos míos, que seamos dirigidos por su palabra en todo tiempo, incluso en medio del quebrantamiento. Si la palabra de Dios trae convicción de pecado a nuestra vida, pero perdemos el enfoque del quebrantamiento y perdemos el enfoque de lo que el quebrantamiento genuino debe producir, nos estamos perdiendo de la mejor parte de la película. Nos estamos perdiendo de el sol después de la tormenta. Nos estamos perdiendo de la luz después de una noche muy oscura. Esto, mis hermanos, es grave, porque el último intento del enemigo de nuestras almas es separarnos de nuestro Salvador antes de poder ser realmente avivados. Me pregunto cuántas veces hemos estado tan cerca del avivamiento, pero lo hemos perdido porque nos hemos amargado y nuestra actitud ha sido una actitud que no corresponde al Espíritu de Cristo. Hermanos míos, debemos tener hambre por su palabra y esta palabra nos quebrantará. Seremos confrontados con ella. Vamos a pasar por este quebrantamiento y el peso de la convicción del pecado. Pero después de esto, hermanos míos, viene el gozo. Debemos buscar la luz de Cristo. Debemos buscar la cruz del Señor Jesucristo que pagó por nuestros pecados y aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas, aún en medio del quebrantamiento más doloroso. Este pasaje, hermanos míos, es muy importante, ya que podemos ver al pueblo de Dios completamente devastado, porque la palabra de Dios ha traído un peso grandísimo que penetra sus corazones. Los ha atravesado con el filo de la verdad. Lo que está pasando aquí es bien descrito en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Aquí vemos que la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Es un arma de doble filo, está muy afilada, es penetrante, penetra y revela todo lo que hay en nuestros corazones. Es la palabra de Dios misma la que lo revela. La Biblia es la voz de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos lo deja claramente, toda la escritura es inspirada. Además es viva. Todos los demás libros son libros muertos. La Biblia es el único libro que tiene vida. Martín Lutero dice, la Biblia está viva, me habla. Tiene pies, me persigue. Tiene manos, me atrapa. Solo la Biblia es capaz de dar vida porque la Biblia misma está viva. Además, hermanos míos, es eficaz, es dinámica, está llena de energía, siempre está trabajando. No tiene un momento en que deja de trabajar, sino que su obra está siendo llevada a cabo todo el tiempo alrededor del mundo. Además, es más cortante que toda espada de dos filos. Es filosísima, es más afilada que una navaja de afeitar o el bisturí de un cirujano. Tiene el filo por ambos lados, lo que significa que no hay ni siquiera un solo capítulo en la Biblia que no sea capaz de penetrar el alma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, llega hasta nuestro interior. Corta toda fachada externa y penetra hasta las profundidades de nuestro ser. Otros libros solo acarician la mente del lector, pero la Biblia atraviesa las conciencias y parte los corazones en dos. La palabra de Dios no rasguña simplemente la superficie de nuestra vida, sino que nos penetra hasta el fondo de la esencia misma de nuestra existencia. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. Este es el versículo 13 de Hebreos capítulo 4. ¿Pero para qué? ¿Para qué es que la palabra de Dios penetra de esta manera cuando quiere dar avivamiento? Bueno, si seguimos leyendo aquí mismo en Hebreos, lo sabremos bien. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Hermanos, aquí está la clave. Debemos ser afirmados en nuestra fe. Si somos cristianos, el quebrantamiento servirá para avivar nuestra fe. 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y atención al versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está el propósito del quebrantamiento, hermanos míos. En el versículo 16 claramente leemos, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este pasaje pareciera que Esdras, el pasaje de esta mañana en Nehemías 8, pareciera que Esdras es el héroe que ha traído la palabra, pero no es así, hermanos. Si estamos entendiendo eso, lo hemos confundido todo. Realmente Cristo es el héroe de este pasaje y es el héroe de toda la Escritura. De hecho, no existe ningún otro héroe en la palabra de Dios, sino Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es quien trajo la palabra a través de Esdras y también es Dios quien nos llama a acercarnos a Él confiadamente en Cristo. Acercarnos a Dios, y atención a esto, hermanos, acercarnos a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia al verdadero socorro de Dios. Ese es el genuino avivamiento. Este es el avivamiento que tú necesitas, hermano mío. Este es el avivamiento que yo necesito y este es el avivamiento que toda iglesia necesita. Necesitamos acercarnos confiadamente al Señor, sabiendo y entendiendo que somos pecadores, sabiendo y entendiendo que Él es santo y nosotros tenemos una falta terrible de santidad. Pero por nuestro Señor Jesucristo y por su obra consumada en la cruz, podemos, debemos y se nos manda a que nos acerquemos confiadamente a Él. Debemos avivarnos, hermanos míos, porque esa es la clave, esa es la esencia de todo avivamiento. La iglesia cristiana necesita a Cristo. Pareciera que es redundante, pero es la verdad, es necesario decirlo en estos días. La iglesia cristiana sin el Cristo de la Escritura es la sal que ha perdido su sabor. ¿Y para qué sirve? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, dice la Escritura, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es necesario que nos avivemos, iglesia. Terminamos esta porción de la Escritura en el versículo 12 y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Notemos, hermanos, que todo el pueblo se fue a gozar con grande alegría. La historia no termina simplemente en llanto, en lágrima, en dolor, en quebrantamiento. No, esta historia termina con el pueblo yéndose a gozar con grande alegría. Ahora, ¿por qué se sintieron motivados a regocijarse? Bueno, hermanos, las palabras que habían oído les recordaron algo que habían olvidado. Y es esto, que Dios aborrece el pecado, pero también que Dios bendice el arrepentimiento. Como nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una razón para celebrar, hermanos míos. El pueblo entendió, miren el versículo 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos míos, si nosotros estamos muy cargados y sufriendo y amargándonos por el quebrantamiento que Dios trae a nuestra vida, no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Noten cómo el pueblo se regocijó. Con grande alegría dice, voy a volver a leerlo, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entender aquí es discernir, meditar, percibir sabiamente, es captar una idea, es interiorizar una verdad. Como decimos en mi país, les cayó el 20, se les prendió el foco, por fin comprendieron algo. ¿Y qué es lo que entendieron, hermanos? Que Dios, con todo derecho y con toda justicia,
podía haberlos destruido como nación a causa de sus rebeldías, a causa de sus pecados. Pero en lugar de eso, los perdonó. En su gracia y su misericordia les dio palabra para avivarlos. Y esto, hermanos míos, es causa de gozo. Es un despertar, un abrir los ojos, un avivamiento desde lo más profundo del corazón se había gestado en sus corazones por la obra del Señor. Del mismo modo, nosotros, en medio del quebrantamiento, hermanos, en medio del dolor de nuestro pecado, podemos y debemos mirar a Cristo. Debemos ver su obra en la cruz. Debemos mirar a nuestro Señor, el Cristo crucificado, quien nos ofrece salvación y vida eterna. La salvación, hermanos, no es una cosa que se hizo simplemente un día. Es verdad que cuando creímos, fuimos salvos. Pero no es un hecho, no es una vacuna que te pones para el resto de tu vida, sino que necesita ser avivado constantemente todos los días. Y esto producirá gozo. Y sí, habrá lágrimas, y sí habrá dolor, y sí habrá consecuencias por el pecado. Pero sí o sí también habrá perdón. Hermanos míos, la razón por la cual muchas personas viven apesadumbrados y sin gozo del Señor es porque no han entendido lo mucho que Dios les ha perdonado. Debemos mirar en Lucas 7:47 cuando nos dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es lo que debe producir el quebrantamiento. El quebrantamiento debe señalar nuestro pecado, pero también debe señalar la cruz de Cristo que nos perdonó. Y eso debe traer gozo a nuestra vida, porque cuando vemos lo grandemente que hemos sido perdonados, no podemos sino regocijarnos y gozarnos de que Dios, sin tener la obligación de hacerlo, nos ha perdonado por pura gracia. Este es el fundamento y la base del verdadero avivamiento. Quiero terminar, hermanos míos, con 4 puntos de aplicación que vemos en este pasaje. El primer punto es este: la seguridad material no es el aspecto esencial de la vida de la iglesia. La palabra de Dios es el aspecto esencial y fundamental de la vida de la iglesia. En este pasaje vemos que Nehemías y Esdras en conjunto habían estado reconstruyendo la ciudad, habían levantado ya los muros, habían levantado ya el templo. Sin embargo, todo eso es inútil si la palabra de Dios no era avivada en los corazones del pueblo. Todo lo que vemos, hermanos, a nuestro alrededor cuando nos congregamos, el edificio, las sillas, las luces, los instrumentos del grupo de alabanza, aún las actividades, los programas, los estudios, todo eso es vano y es necio si no tenemos la palabra de Dios como fundamento esencial de cada uno de nuestros ministerios. Esto es lo que levanta a la iglesia. Segundo punto de aplicación: la tristeza a causa del pecado es una respuesta positiva en el creyente. Esto es algo bueno, pero no olvidemos que el propósito final de Dios para cada uno de los que conforman parte de su pueblo es causar gozo al renovar nuestra relación con Él. El Catecismo Menor de Westminster nos aclara, nos deja muy claro esto: el fin principal del hombre es el deleite y gozo de la gloria del Señor. Ese es el propósito, hermanos míos, de nuestras vidas como cristianos. Muchas personas en el mundo, filósofos, muchas personas como grandes pensadores, se preguntan cuál es el fin del hombre, cuál es el propósito de la existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hermanos, los cristianos lo tenemos muy claro: gozarnos en el Señor para siempre es el fin último de todo hombre. Punto número 3. El gozo es una característica clave para ser fuertes en el Señor. No hay cristiano fuerte si no se goza en el Señor. No importa cuánta doctrina tengas. Si no has aprendido a mirar la cruz de Cristo en toda circunstancia, entonces necesitas orar más, necesitas pedirle al Señor que levante tu espíritu y que te aferres a los pies de Jesucristo. Nos gozamos a pesar de cualquier circunstancia, porque Dios nos ha salvado y grande ha sido el perdón que nos ha dado. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para lamentarse. Y debe uno llorar y debe uno lamentarse, pero no se puede vivir llorando toda la vida, porque corremos el riesgo
de vivir amargados. El gozo del Señor es nuestra defensa y nuestro escudo contra dicha amargura, hermanos. Debemos luchar porque las circunstancias de la vida, debemos luchar porque las situaciones que nos rodean, aún el pecado de otros en contra de nuestra propia vida, no nos amargue. Y solo es posible por el gozo del Señor. Punto número 4. Cuando la palabra de Dios se apodera de nosotros, lloraremos quebrantados a causa de nuestro pecado. Pero no olvidemos que ese llanto debe venir por el hecho de que sabemos y entendemos que nuestro pecado nos aparta de una plena comunión con el Señor. No es lo mismo llorar porque nuestro pecado tiene consecuencias adversas en nuestra vida. Y lloramos porque esas consecuencias no nos agradan. Eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene cuando entendemos que nuestro pecado no nos permite una plena comunión con Dios. Y nosotros ansiamos esa comunión. Y es por eso que nosotros clamamos al Señor y le pedimos que no se olvide de nuestras almas, que recuerde su misericordia y que nos salve aún de las circunstancias y situaciones de nuestra vida que son pecaminosas. En conclusión, hermanos, del mismo modo en que Dios dio su palabra al pueblo para avivarlo, así Él nos ha dado a Jesucristo, quien es la palabra hecha carne, para traer vida a todo aquel que en Él cree. Ellos, en este pasaje, creyeron la palabra de Dios y fueron avivados. Nosotros tenemos que creer en Cristo para recibir vida eterna. La reconstrucción de la ciudad llevada a cabo por Esdras y Nehemías hubiera sido en vano si Dios no avivaba su palabra en el corazón del pueblo. También del mismo modo, hermanos, si no creemos en Cristo, si no creemos el Evangelio, si no estamos en el Señor, en vano es el intento de construirnos una vida por nosotros mismos. Cree en Cristo hoy y pasarás de muerte a vida. Él murió por pecadores como tú y como yo. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Solo hay un requisito para moverte de un estado muerto en delitos y pecados a un estado de vivificación por el Espíritu. Y es este: cree en Cristo Jesús. No hay esperanza en ningún otro lugar. Ningún hombre puede darte esperanza. Ningún gobierno puede darte esperanza. Ninguna vacuna puede darte esperanza. No hay cura para el mal del mundo, excepto una cosa: el Evangelio de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Cree y serás salvo. Quiero cerrar leyendo Salmo 118, versículo 24, y Judas, versículos 24 y 25. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Oremos, hermanos míos. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, no nos has abandonado, Padre. Nos diste tu palabra. Y no solo nos diste tu palabra escrita, sino que nos diste la palabra viva que es tu Hijo Jesucristo. Señor Padre, que en medio de toda esta circunstancia que vivimos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebrantamiento, en medio de nuestras aflicciones, Padre Santo, que veamos tu luz, que veamos la cruz que nos perdonó, que veamos a Cristo clavado en esa cruz por nosotros y corramos a Él, que nos acerquemos y que abracemos sus pies con todas nuestras fuerzas para encontrar oportuno socorro en Él, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva nuestras iglesias, aviva nuestros hermanos. Señor, trae esta estabilidad que tu palabra da y ese gozo y esa paz que solo tú das, Señor, al mundo que está en necesidad grandísima de conocer al verdadero Dios, al único Dios de la Escritura. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.